Sí. Hola, bienvenidos, bienvenidas un miércoles más a las formaciones de Headhunter Inmobiliario. Recordar que estas formaciones son formaciones gratuitas porque tenemos unos patrocinadores que luego presentaré que hacen posible que podamos llevar esta información a las personas que están interesadas. Y esto es como todo en la vida. Si alguien te invita a una formación, te interesa, la haces, si no te interesa, no la haces. Y si no quieres saber más, simplemente dices no, gracias. Pero siempre que sepáis que nuestra intención es, primero que nada, compartir conocimiento y segundo, generar sinergias que a corto, medio y largo plazo puedan convertirse en colaboraciones reales. Hoy hablamos de venta emocional y neuroventas, evidentemente en el sector inmobiliario, porque es importante que entendamos que la gente ya no compra productos o servicios, compra experiencias. La gente compra lo que siente cuando está contigo, lo que siente cuando le estás dando información o le estás asesorando o recomendando algo. Pero antes que nada, para la gente que no me conoce, yo siempre digo que nunca quiero tomar consejos de personas que lo que te cuenten no lo han hecho ellos o han ayudado a alguien a hacerlo. Yo soy Eduardo Sánchez, yo trabajé 10 años en RIMAS y Centro 21, en la parte de expansión. Fui el número 2 del mundo en venta de franquicias en San Diego, California, y actualmente tengo un equipo de casi 500 agentes inmobiliarios en 11 países. Eso me habilita al menos para hablaros desde la experiencia, ni siquiera mía, la mía y de la gente de mi equipo. Y aquí hay unos cuantos. ¿Okay? Por tanto, siempre que alguien nos cuente algo, preguntar, ¿esa persona ha hecho algo para poderme inspirar? ¿O me habla de memoria o de algo que he visto en un vídeo? Porque eso cualquiera lo puede hacer. Leo un libro y luego lo cuento, y si soy buen comunicador es suficiente. Así que ahí tenéis mi currículum, luego vais a tener la grabación, los que os habéis registrado, en, evidentemente, audio, vídeo, y el PDF también lo vamos a compartir. La pregunta del millón: venta tradicional, venta emocional. ¿Cuál creéis que gana? Evidentemente está claro que la venta emocional se diferencia porque la tradicional se basa en características físicas, datos técnicos, medidas, se enfoca en el producto, no en el cliente, y habla desde una mente racional. Luego hablaremos de la mente racional o el neocórtex. ¿Cuál es la venta emocional? La que habla donde la persona que recibe la información transforma el inmueble en una experiencia, desde el recorrido, pasando lógicamente por la forma de expresarlo. Por ejemplo, un espacio donde tu familia crecerá y creará recuerdos inolvidables. Conecta a la persona con la propiedad a través de las aspiraciones de cada uno de los que están visitándola. Se enfoca en el cliente y en sus necesidades emocionales y habla directamente al corazón. Yo siempre digo que la palabra concordia viene de corazón con corazón. De corazón con corazón. Por eso tenemos que tener claro que la venta emocional supera siempre de forma consistente a la venta tradicional en efectividad y sobre todo en velocidad de cierre. Precipitamos y aceleramos el proceso de que la persona tome la decisión. Por eso vamos hoy a intentar desarrollar en la medida de lo posible estos hábitos que seguramente algunos aplicáis, pero que creo que hoy van a haceros cambiar ciertos paradigmas. Por ejemplo, ¿qué busca la gente? Seguridad. ¿Qué representa un hogar? Seguridad, estabilidad, familia. Los clientes buscan seguridad porque por supervivencia la seguridad sería el primer factor necesario para cualquier persona. Por lo tanto, cuando damos seguridad, damos confianza. Y cuando damos confianza, damos fidelidad. También tenemos el tema de estatus. ¿Qué casa está comprando alguien y qué estatus representa? De hecho, una de las cosas que muchas veces se hace muy patente es que depende la casa de la persona, sabemos su posición social. Y muchos compradores lo que buscan no solo es una casa, sino es un estatus. Yo siempre digo que Rolex no vende relojes, Rolex vende estatus, vende que le pregunten la hora. ¿Ok? Además de eso, evidentemente felicidad, que es lo que todos buscamos o al menos aspiramos. El hogar debe ser el sitio donde concurran los momentos más importantes de la vida de una persona. Por eso vamos a hablarle de promesas de felicidad en ese lugar físico. Cuando esto lo entendemos de forma clara, nos damos cuenta que la neuroventa es una derivada de la neurociencia, arrancó como temas médicos, pero finalmente se desarrolló también en otras áreas, por supuesto, la empresarial, pero incluso en la militar y en otras áreas que os sorprendería. Tiene que ver cómo evocamos a las personas. La mente no distingue la realidad de algo vivido intensamente. Así que si hablas con palabras que activan sentidos, generan imágenes vívidas, la persona va a disfrutar de tu presentación
mucho más que si solo le hablas de metros cuadrados, alturas de techos y número de puertas. Además de eso, hablemos de experiencias sensoriales. Yo os hablaba del efecto Disney en uno de los vídeos, que es que repartéis algún altavoz pequeñito antes de que venga el cliente por la casa, donde hayan sonidos, puede ser zen, puede ser música relajante, puede ser, si queréis evocar en el cuarto de baño un jacuzzi y en la cocina como se está cocinando, va a hacer que las personas perciban la experiencia de forma más inmersiva. Recordar que todos somos visuales, auditivos y kinestésicos. Por tanto, olores, iluminación. Y no digo tirar un spray para que huela bien, no huela cerrado, sino algo mejor. Os voy a dar una recomendación y voy a proponeros algo. Buscar un olor propio y siempre cuando veáis una propiedad que tenga ese olor que elijáis vosotros. ¿Okay? Hay una marca de ropa que se llama Scarpels que tiene un olor muy especial. Hasta se ha hecho perfume de Scarpels. Cuando pasas por delante de esa tienda, hasta con los ojos cerrados sabes que estás ahí. Pero Zara, Mango también replican esto. Pues elige un olor personal, que cada vez que un cliente tuyo vaya a ver una casa, aunque sea distinta, huela lo mismo que la anterior, porque le va a evocar un recuerdo. Yo cuando voy a ver una casa con Jorge, todas huelen igual, asocio a mi mente olor a Jorge, experiencia a Jorge. Y cuando alguien me enseña una distinta que huele distinto, ya no es lo mismo, ya me falta algo. No lo percibo, quizá de forma consciente, pero mi cerebro dice, no me gusta, no me siento cómodo. Es importante. Y lo que decimos siempre, personalización. Adapta el discurso a la persona. ¿Cuál es su dolor? ¿Cuál es su necesidad? No puedes tener un único discurso para todo el mundo. Debes adaptar el discurso. Por tanto, lenguaje evocador, experiencias sensoriales, olores, sonidos, sensaciones, frío, calor, dependiendo del momento. Y, por supuesto, personalizado. Fijaros que ir a ver una casa en invierno que esté calentita antes de que llegues, pues evidentemente te hace sentir cómodo de entrada. Si entras a una casa, estás helado y entras a una casa que está más fría aunque tú, pues aseguro que no funciona. Mirad, hicieron un experimento en Estados Unidos y ponían a una persona en una máquina de fotocopias pidiendo al que estaba delante que le dejara pasar. Esa persona llevaba un vaso de bebida. Entonces le decía, sujeta un momento el vaso mientras hago los papeles, y si el vaso estaba frío, el porcentaje de personas que le permitían pasar se reducía. Pero si le daba un vaso de agua caliente, un café, un porcentaje más alto de personas le permitían pasar. Todo eso tiene consecuencias positivas o negativas. Yo una casa helado y está calentita, wow. Oye, una casa con calor y está fresquita, wow. Y además huele al olor de Jorge, pues imagínate, estoy en el sitio correcto, ¿ok? De hecho, fijaros que en muchas ocasiones, incluso, aquí he puesto un ejemplo, ¿vale? Incluso la forma de expresarse cambia la percepción. Tú, aquí tengo el micro abierto, por favor que lo cierre. Tu nuevo hogar te espera con los brazos abiertos, listo para coger tus sueños y convertirlos en realidad. Imaginar decir eso, cómo resuena. O imagina despertar cada día en este paraíso, donde los primeros rayos de luz iluminan tu desayuno en esta maravillosa terraza. O esta no es solo una casa, es el escenario donde tus hijos y tus hijas crecerán y donde crearás los recuerdos que atesoran toda tu vida. Es importante adornar, escenificar, darle un toque distinto. Por eso este negocio no está tan bien visto como en los Estados Unidos, porque mucha gente no tiene esa sensibilidad de darle un toque especial a su presentación. Voy a dar los datos impactantes para que no sea solo lo que yo digo yo. 85% de las interacciones online con fotos y evidentemente vídeos que evocan emociones genera más engagement, más conexión, 85%. Si los textos son evocadores, si las imágenes son evocadoras, si los vídeos son evocadores. Un 75% más de solicitudes cuando una persona presenta algo con descripciones emocionales. No, 4 habitaciones, 3 baños, mirada al sur y mucho sol. No, haz algo. Y es más, lo tienes fácil. ChatGPT, Manus, Gemini, cualquier inteligencia artificial te lo va a poder hacer si haces el prompt correcto. Y fijaros lo más importante, 70% de decisiones en la primera visita, si la persona durante la visita se siente viviendo una experiencia emocional vívida, se siente cómodo, como decimos, olores, sonidos, clima o temperatura, etc. 70% de decisiones en la primera visita. Si vuestro ratio de conversión en la primera visita está por debajo del 70%, es que la experiencia que estáis generando en la persona no es la correcta. ¿Ok? Por lo tanto, impacto visual, recordad que el 80% de la información entra por los ojos,
Usar fotografías profesionales que capturen la esencia y el estilo de vida que esa propiedad puede dar. Estilo de vida, esa es la palabra. ¿Qué nos vende la gente en Internet? Estilo de vida. Fotos en sitios imposibles que incluso a veces terminan en accidentes. Coches maravillosos que a veces están alquilados o ni siquiera son suyos. A la gente le gusta estilo de vida, le gusta saber lo que va a vivir en esa propiedad que tú en ese momento has elegido para él o para ella, porque la eliges en base al perfil que has determinado que tiene. Evidentemente la narrativa siempre, como decimos, con lenguajes total y absolutamente inmersivos, que conecten con la persona y además con los sueños. Y por último, experiencias, como decimos, memorables, que tienen que ver con mucho más que simplemente una visita. Porque para decirle aquí está el baño, aquí el cuarto de estar y aquí el dormitorio, pues lo pueden ver solos. Eso no hace falta que estés tú. Pero si cambia la experiencia, por ejemplo, Jorge, cuando empiezas una visita, esto lo hemos comentado en una ocasión, ¿por dónde empiezas? No se te escucha, no se te escucha, Jorge. El lobby y la sala. Cocina y ya después entramos a las habitaciones. Ok, lo primero siempre espacios comunes. Ujú. Empezamos por los espacios comunes, Sociales. porque es donde la gente se va a visualizar compartiendo. Y luego ya espacios particulares, pero siempre los comunes. Pues si el espacio Ujú. común, como decimos, tiene unas velas, dependiendo de la hora que sea, o un incienso, una música suave de fondo, ese primer impacto del espacio va a evocar a la persona la sensación que va a vivir en el futuro. ¿Ok? Recordar, Ujú. si no lo hacéis, perdéis ventajas competitivas. Estamos en un mercado saturadísimo. El cliente elige a la persona que le ofrece mejores sensaciones. Ujú. Además, evidentemente, el precio ya no va a ser un problema. ¿Cuándo no negocian el precio? Cuando les damos brechas de inseguridad. Cuando le damos una experiencia total, evidentemente no pasa. Ir a ver un Ferrari y preguntar si os hacen un descuento. Van a mirar como diciendo, ¿me estás hablando en serio? Ves a comprar un Rolex y preguntas si te hacen un descuento. ¿Me estás hablando en serio? Pero ¿cuándo pides descuento? Cuando no ves seguridad en tu interlocutor. Por lo tanto, cuando la negociación se basa en precios es porque has dejado una brecha que no está transmitiendo la seguridad profesional que la persona le hace que pueda pedir algo que no pediría un profesional. Y por último, siempre recordar que lo que tenemos que evitar son los ciclos largos. Lo que más pone en riesgo una venta es el tiempo. Cuanto más tiempo pasa, más riesgo tienes de que cambie de opinión, alguien le diga mejor no compres ahora porque van a subir los tipos de interés, o mejor busca una zona nueva que van a montar cerca un estadio de fútbol. Cuanto más cortos sean los ciclos, menos riesgo tienes de perder la oportunidad. Por lo tanto, tienes que tener un elemento diferenciador y es que la experiencia del minuto uno sea evidentemente transformadora. Por eso os propongo hoy cambiar el enfoque, pasar de vender propiedades a cómo hago que la persona y los niños tengan una buena experiencia. ¿Qué tal si cuando viene el cliente que se tiene dos niños tengo chuches preparadas para los niños? O una bebida fresca en el caso que haga calor. O algo que pueda hacer que la persona vea un detalle en mí distinto al resto que me abrió la puerta y me dijo, pase y mire usted mismo la casa. Pensemos en eso. Recordad que cuando una mujer es madre, lo que más, y el padre también, pero la madre más porque tiene 9 meses más de compartir espacio con los hijos, ¿no? Si tú te enfocas en los niños, evidentemente estás generando un vínculo mayor, en este caso con los padres, principalmente con la madre, que si simplemente te enfocas en los que van a tomar la decisión. Pero a veces los importantes son los que van a heredar el imperio. ¿Ok? También es importante el tema de la técnica. Y la técnica es fundamental porque muchas veces, vais a verlo ahora, cuando tocamos los puntos de dolor, nos damos cuenta que la aversión a la pérdida es más fuerte que la posibilidad de ganar. Por tanto, cuando vemos que la persona está dudosa, si activamos la parte dolor, ¿qué puede perder si no elige esto? ¿Qué puede perder si no toma decisión? Va a ser un acelerador de toma de decisiones mayor de lo bueno que puede ser tener esa oportunidad. Entonces, importantes técnicas, vamos a ver algunas ahora, y luego siempre vamos a enfocarnos en resultados extraordinarios. La diferencia entre una persona ordinaria y una persona extraordinaria es lo extra que el ordinario no quiere hacer. Que al extraordinario tampoco le gusta, pero lo hace de todas formas. Hazlo de todas formas. Hay gente que me dice que me da miedo y le digo, pues hazlo con miedo, pero hazlo. Y lo más importante, siempre, cómo enfocamos la venta a la mente dentro del sector inmobiliario. La neurociencia ha revolucionado la venta de inmuebles, ¿por qué? Porque ha entendido cómo funciona, en parte, no al 100%, la mente de las personas. Y para eso voy a daros unas lecciones básicas. Primero, tenemos 3 cerebros.
uno encima de otro. Tenemos el reptiliano, instintos básicos, supervivencia, atacar o defenderse, o atacar o huir. Tenemos el límbico, que sería el de las emociones, sentimientos, vínculo social. Y luego tenemos el neocórtex, que sería la parte más evolucionada, es la que toma decisiones y la que tiene criterio. Los mamíferos compartimos reptiliano y límbico. Los perros no hacen planes, los gatos no hacen planes, no tienen proyecciones. El ser humano sí tiene proyecciones porque tiene dos lóbulos prefrontales y además tiene un neocórtex que le hace planificar. La conciencia de inmortalidad que tenemos a veces de que hacemos planes de 10 años, se sabe lo que va a pasar dentro de 5 minutos. Por eso recordar, la parte que toma la decisión es la parte más profunda, que sería la reptiliana. ¿Ok? Por eso el cerebro primitivo es el que toma las decisiones, porque van basadas en supervivencia. Tienes que buscar discursos de supervivencia, buscar estabilidad, durabilidad, seguridad, todo lo que sea supervivencia le gusta al reptiliano. Al que vamos a emocionar, evidentemente, es al límbico, que son los sentimientos profundos, verse con la familia. Una mujer, cuando compra una cámara de fotos, no compra la memoria ni los píxeles, compra una máquina de recuerdos de la familia. Por tanto, una máquina de fotos a una mujer no se le vende diciendo las características, sino lo que va a conseguir guardar de recuerdos. Activa sentimientos profundos, esa sería la parte límbica. Y luego el neocórtex sería la parte racional, por eso el cerebro es algo así. Reptiliano, límbico y neocórtex, ¿ok? ¿Vale? ¿Cuál es la idea? La idea es que es la parte en la que tenemos que hacer que justifique la compra, que la emoción le ha producido y que la parte reptiliana le ha dado como seguridad. La decisión de compra siempre está en la parte más racional, pero es más fácil convencer a la racional si hemos convencido a la límbica y evidentemente al reptiliano. Yo siempre digo que este compra, este paga y este de aquí justifica la compra. Lo necesitábamos, era para nosotros, no se podía escapar. Ese lo justifica. Este es el que compra, evidentemente pagando, y es el que toma la decisión. Por eso recordad siempre eso. Reptiliano, límbico y neocórtex. ¿Okay? Si somos capaces de entender esto, siempre pondremos claves en la seguridad. Siempre hablar de seguridad, protección, estabilidad, tranquilidad, un hogar seguro, un lugar en el que la familia se puede desarrollar. Luego hablar de placer, sensaciones positivas, disfrute, bienestar, espacio, búsqueda evidentemente de satisfacción personal. Recalcar mucho el tema de estatus. Como comentamos, dependiendo del perfil de casa que vendáis, el estatus es importante. Por supuesto, el confort, la comodidad y por último, la pertenencia. Todos queremos ser parte de algo. Si hacemos mención a que esto es una comunidad muy segura, muy tranquila, gente de vuestra edad, vas a sentiros muy cómodo con vuestros vecinos, esa pertenencia nos hace también sobrevivir. Recordar que prehistóricamente el peor castigo a un ser humano no era matarlo, era el ostracismo, era tirarlo del clan, porque la muerte no era segura, sino era segura y dolorosa. Bestias, depredadores, hambre, frío. Nadie quería que lo tiraran. Por lo tanto, tenemos epigenéticamente la parte de pertenencia. ¿Cómo se refleja? Eres de un equipo de fútbol, eres de un partido político, eres de una nacionalidad. De hecho, todo se nos enfoca a la pertenencia. Por eso seguimos muchos deportes cuando son a nivel internacional. A mí, por ejemplo, el fútbol en general no me gusta, pero cuando juega la selección española, sí. Hasta la femenina la veo. Algo que nunca pensé, ¿no? Porque cuando empezó el fútbol femenino no parecía tan relevante. Ahora mismo me enamoro y me emociono con la selección española femenina. Porque gana y porque es buena. Esos colores me evocan pertenencia. Y todo el mundo necesitamos eso. Entonces, cuando dices que el entorno va a ser favorable y no hostil, también le relajas la parte reptiliana. No voy a tener enemigos alrededor. Son gente de más o menos mi misma edad, más o menos mi mismo estatus, voy a sentirme cómodo, ¿ok? Recordad, seguridad, placer, estatus, confort y pertenencia. Yo creo que vamos a poder cerrar cosas con frases útiles como estas. Por ejemplo, tu hogar ideal te espera. Vamos a encontrarlo juntos. Estás evocando algo que es de futuro, pero te estás anticipando. Cada rincón de esta propiedad está lleno de potencial y de posibilidades. Imagínate que te dice, quiero montar un despacho para mi mujer y un despacho para mí, porque cada rincón de esta propiedad está lleno de potencial y posibilidades. Vivir aquí es como un sueño hecho realidad. Esta casa es la llave hacia la vida que siempre soñaste. O imagina despertar cada día en este paraíso, ¿no? Son cosas que
aunque parezca que se pierden, se diluyen, impactan de forma positiva. Una gota de agua no rompe una piedra por la dureza, la rompe por la constancia. Cada vez que evocas emociones positivas, estás haciendo que la persona esté más cómoda, más cómoda, más cómoda, más cómoda, más cómoda, y al final te va a decir: Jorge, ¿qué me recomiendas? ¿Me la quedo? Confía en mí, es una buena oportunidad. Ok, ¿qué hacemos? Hacemos arras. Ese es el tema. Tenemos que llevar a la gente al punto que te diga: ¿qué me recomiendas? Cuando le llevas a la persona a ese punto, has conseguido que su nivel de duda, inseguridad, se rebaje tanto que tome la decisión basada en tu experiencia y tu recomendación. Por eso voy a daros unos consejos fáciles. No hables de tecnicismos. El tecnicismo, primero, ridiculiza a la persona que no entiende, y segundo, no entienden lo que estás diciendo. Habla en palabras llanas, evidentemente dependiendo del perfil de la persona. Cuenta historias, como hemos dicho en una ocasión. ¿Cuál es la historia de esa casa, de esa propiedad, de ese barrio? Si la casa no tiene una historia, cuenta el barrio. Yo, por ejemplo, nací en Valencia, en el barrio de Ruzafa. Y yo siempre, cuando paso por el barrio de Ruzafa, hablo de la historia que tiene ese barrio. Es uno de los barrios más importantes, al menos por tiempo, de la ciudad. Pues yo evoco, cuando paso por ese barrio, lo que tiene de historia, lo que ha pasado en ese lugar. ¿Ok? Y luego siempre utilicemos un tono cercano. El tú o usted, dependiendo de lo que la persona nos permita, pero siempre empático, confiable: ¿qué tal te encuentras? ¿Cómo ha ido todo? Busca esa cercanía. O sea, no marques distancias. Ya las marca el cliente de forma natural. Tú intenta acercar distancias. Por lo tanto, intenta desde el principio ir buscando la manera de que tu tono sea un tono cercano, en el que digas cosas como: mira, quizás esta propiedad que vamos a ver no sea la que buscas, pero nos va a hacer una idea de las oportunidades que hay en esta zona. Wow, ¿qué me dice eso? Eso no me dice que quiere vender. El que me quiere vender me dice: esto es lo mejor, compra, paga y corro al banco a cobrar el cheque. ¿Ok? Por tanto, tono cercano. Y como decimos siempre, palabras como felicidad, inversión, sueños, hogar, seguridad. Siempre palabras positivas, empoderadoras. Cuando empoderas a la persona se siente cómoda. Por tanto, recordar: no vendemos casas, vendemos hogares donde se crean recuerdos inolvidables. El que compra es el reptiliano, el que paga es el límbico, el que justifica la compra es el neocorte. Así que implementar técnicas. Os recomiendo que busquéis en YouTube o en cualquier plataforma vídeos sobre neuroventas, porque vais a encontrar mucha información muy potente sobre cómo funciona la mente del comprador, la mente del consumidor. Cuando dominas esas técnicas y las implementas, son naturales ya. Te das cuenta rápidamente si la persona es auditiva, visual, kinestésica, si es una persona que tiene tendencias a ciertas cosas, y vas modelando tu discurso. Es como si hiciéramos un disc a cada persona. Con esta información podemos saber qué palabras van a impactar y qué palabras no van a impactar. Por eso recuerda: palancas o gatillos emocionales van a ayudar y motivar la compra. El lenguaje adecuado genera confianza y acelera la decisión. Y por supuesto, siempre, como hemos comentado, los ases de la venta. Aléjale del dolor, acércale al confort, ahorra la energía. Aleja del dolor, acércale al confort, ahorra la energía. Si tus discursos están basados en esto, no te prometo, te garantizo que es imposible que no tengas un nivel de éxito mucho más alto. Y para eso vamos a hablar también de cómo podemos aplicar ciertas cosas. Por ejemplo, cómo sería la estructura narrativa de una presentación. Primera, ¿quién es el protagonista? El cliente. No es la casa, ni eres tú, ni tu compañía que lleva 100 años en el sector. Es el cliente. ¿Tú quién eres? El guía. ¿Y qué buscas? Transformación y final feliz. Por eso, pon siempre al centro el cliente. Enfócate en el cliente. Porque el 90% de las decisiones de compra son emocionales, solo el 10% son racionales. ¿Ok? Ejemplo: María y Carlos buscaban durante meses sin éxito. Entendí que necesitaban espacio para su familia creciente, pero también tranquilidad. Le mostré esta propiedad y al ver el jardín sus ojos se iluminaron, pensando en las tardes familiares que vivirían allí. ¿Ok? Vamos a centrar, a poner en el centro al cliente. Y no solo al cliente, a la familia del cliente. Por lo tanto, siempre protagonista, cliente, y tú eres el guía. Os invito, el otro día lo hablábamos, del tema de los perfiles de las personas, ¿no? Y creo que en este caso tenemos que ver, como decíamos el otro día, quién es el guía, quién es el protagonista en este caso, quién es el maestro, quién es quien sea. Porque cuando asumes el papel que te corresponde, haces que la persona sienta también su papel. Y por tanto, cada uno estamos jugando
con las cartas que lógicamente nos corresponden. Fijaros que tenemos que partir de la situación actual. ¿Cuál es la situación que tiene la persona? Yo he dicho que siempre tenemos que entender que tenemos que tener ese criterio para elegir nuestro avatar, nuestro cliente ideal. Si no eliges el cliente ideal, vas a perder tiempo. Yo siempre os digo que tengo 3 condiciones: que me pueda pagar, que tenga capacidad de decisión y urgencia. Esos son mis criterios. Tú tienes que tener los tuyos, pero ¿de qué partimos? ¿Cuáles son los problemas, las limitaciones? ¿Cuál es el problema a resolver? Si no partes de analizar la situación actual, es como si salieras a hacer un viaje sin saber exactamente de dónde partes y qué vehículo necesitas para llegar a dónde vas. Segundo sería el proceso de transformación. ¿Cómo transformo una idea, un sueño, una necesidad en algo real? Hay una transformación, una transmutación. ¿Okay? Nosotros somos, en este caso, transmutadores de situaciones complejas en resultados fáciles, rápidos y sencillos. Así que vamos a ver cómo podemos transformar. Y por último, el resultado final. Yo ya he dicho que no quiero clientes contentos. No, quiero clientes satisfechos. Quiero cliente en la que esté a sus expectativas. Si entiendo la situación inicial, como un médico hace un diagnóstico, puedo crear cuál va a ser el tratamiento para que se cure. Situación actual, diagnóstico. Transformación, ¿qué necesita para poderlo resolver? Resultado final, tengo un cliente satisfecho y por tanto un prescriptor constante. Así que recordad que tenemos que siempre, primero que nada, antes de empezar, preguntar si necesitan hipoteca, tienen que vender algo antes, en qué situación están, cuándo quieren cambiarse, hacer un diagnóstico completo, preparar un checklist de preguntas que no se queden por el camino, porque de repente tú te dicen, sí, vamos a pagar al contado, no tenemos que vender ninguna casa. Ah, fenomenal, y empiezo a ver casas y de repente dice, ya, pero la queremos para el año que viene. Wow, pero eso no lo sabía. Ya, no lo preguntaste. Pregunta las cosas. Mejor parecer tonto 5 minutos que ser tonto toda tu vida. ¿Ok? Y por eso lo hacemos a través de técnicas siempre efectivas. Recordar, por ejemplo, que hay más personas que están interesadas si realmente es así. Plazos naturales del mercado, lo que puede durar una propiedad en el mercado y por tanto, si lleva 60 días y el mercado en 90 la vende, estamos ya en horas de descuento. Fluctuaciones de precios, que de repente la vivienda está en un precio pero puede subir de forma inminente, o incluso podéis compartir estadísticas de movimientos del mercado. Me comentaba una persona el otro día que en 2000, creo que lo comenté, en 2020 habían 20.000 propiedades en el mercado en Valencia y ahora hay 4.000 en Idealista. Evidentemente está claro que eso es una ventaja para el que vende, porque tiene más demanda que oferta, pero también es una incomodidad o un problema para el captador, porque no hay propiedades para captar, está el mercado limitado. Eso hacerlo saber es importante. ¿Okay? Y luego comentamos siempre frases que lleven a la acción. Lo dije el otro día, lo voy a repetir. Las 2 preguntas más importantes del Corte Inglés son efectivo o tarjeta. Esta zona está experimentando un incremento de valor del 12% anual. Si no te mueves, te va a costar un 12% el año que viene. Acabo de recibir otra consulta sobre esta propiedad. ¿Realmente te interesa? ¿Quieres que sigamos avanzando? O el propietario está evaluando otras ofertas esta semana. De verdad, no digo que mintamos, digo que seamos capaces de llevar a la gente a la acción. Yo conozco gente muy buena presentadora, muy malos cerradores, les da miedo decir firma aquí, les da miedo. Y para evitar el miedo, hablemos con datos. ¿Ok? Eso es importante, ¿por qué? Porque cuando eso lo haces a través de la escucha activa, escucha lo que la persona quiere, para cuándo lo quiere, y haces las preguntas correctas, preparas una estrategia y un plan eficiente. Si no escuchas, dices lo que a ti te parece interesante y recuerda que tu opinión es irrelevante. Lo que tú opines no tiene sentido, no tiene recorrido. Es importante lo que la persona está buscando. Además de eso, recuerda que tenemos que estar siempre cambiando el reflejo emocional. Si la persona está frustrada, tenemos que intentar cambiar esa frustración. Y eso lo haremos también nosotros cambiando nuestro lenguaje verbal y no verbal. Pero por supuesto también lenguaje corporal. Posiciones de postura, posiciones de poder, no de derrota. Si vemos que la persona está desanimada, nosotros no nos mimetizamos. Al contrario, cambiamos nuestra postura. Y por supuesto, el lenguaje. Siempre el lenguaje. Las palabras son poderosísimas. Cuando vamos animando a la persona a través de palabras que van empoderando la toma de decisión, esa persona va a entender que esa comunicación crea esa sincronía. ¿Estamos de acuerdo que el jardín es maravilloso, verdad? Sí, fantástico. La verdad que estoy imaginando un par de porterías, como tus hijos juegan al fútbol, 2 porterías, una a cada lado, para poder practicar. La verdad es que le va a dar también
la posibilidad de no solo esperar a los entrenamientos. Hazle que visualice, se anticipe, vea lo que no hay aún. Y vamos a ver cómo utilizar preguntas abiertas y preguntas cerradas, o preguntas emocionales y preguntas cerradas. Por ejemplo, ¿le gusta la casa? Error. ¿Cómo se imagina celebrando las Navidades en este salón? No le preguntes si le gusta la casa porque la pregunta es cerrada. No, sí. Si estás así, que diga que sí, por favor. ¿Está dentro de su presupuesto? Mejor, ¿qué sensación le transmite la luz que entra por los ventanales? El presupuesto se puede cambiar si lo hemos precualificado antes, pero si hablas solo de dinero, la persona va a mirar en su bolsillo nada más y va a pensar en cuánto le cuesta la cuota. Mientras que si está pensando en cómo va a disfrutarlo, ya buscará la forma de conseguir el dinero. ¿Son suficientes habitaciones o qué parte de tu vida actual mejoraría viviendo en esta zona? Busquemos cómo cambiamos preguntas emocionales contra preguntas cerradas. Pues las preguntas cerradas nos pueden llevar, sin duda, y casi de forma garantizada, a respuestas que no nos gusten. Y eso es muy complicado cambiar. Recordar siempre preguntas de visualización familiar. Hablamos de preguntas de conexión emocional y, por supuesto, preguntas de transformación de vida. ¿Qué actividades familiares te ves realizando en este jardín? ¿O qué elementos de esta propiedad han tocado más tu corazón? ¿O cómo sería tu rutina matutina viendo tan cerca tu trabajo, viviendo tan cerca de tu trabajo? Preguntas de ese tipo. Pero eso solo puedes hacer cuando has preparado bien el argumentario. Así que recordar, vamos a dar 4 pasos clave. Primero, conexión emocional. Segundo, storytelling personalizado. Tercero, urgencia auténtica. Cuarto, cierre emocional. Repito, conexión emocional, storytelling personalizado, urgencia auténtica y cierre emocional. Seguir los pasos, ¿ok? Ángel Nogal, uno de nuestros agentes, dice: combina técnicas emocionales, no solo acelera la venta, sino también crea en el cliente una especie de conexión emocional a nivel de promoción. O sea, es nuestro mejor prescriptor. Sigue esos pasos y no te garantizo, te prometo, que los resultados son inevitables. Importante siempre, como decimos, 3 cosas: sueño, papel y realización. ¿Cuál es el sueño de la persona? ¿Cuál es tu papel en la consecución de ese sueño? ¿Y cómo vas a hacer que se cumpla? ¿Ok? Hay por ahí algunos programas de televisión, algunos que se llaman el conseguidor, ¿no? Que son personas que consiguen todas las cosas que la gente desea. ¿Cuál es tu papel? ¿Cómo vas a intermediar? ¿Solo asesorando, acompañando, compartiendo, dando la oportunidad de que la persona se olvide de lo que tiene que hacer y seas tú el que hagas todo ese proceso? Descubre cuál es tu papel. Para hay gente que solo necesita que le acompañes a ver la casa. La decisión está tomada y el presupuesto también está. Hay gente que necesita que le ayudes en todos los procesos. Elige cuál es tu papel del minuto 1 en base a lo que percibas que la persona te está diciendo. Cuando tienes claro el papel de la persona frente a tu papel, estás combinando 2 acciones que están sincronizadas. Si no sabes cuál es tu papel, es como si vas a un restaurante y no sabes si eres el que lava los platos, eres el camarero o eres el chef. Y te pones a lavar los platos cuando estás esperando que cocines. O te pones a cocinar cuando estás esperando que sirvan las mesas. ¿Cuál es tu papel? ¿Ok? Los 2 momentos más importantes de tu vida son cuando naces y cuando sabes para qué. En este caso, los 2 momentos más importantes de tu negocio es cuando estás presente y cuando sabes cuál es la labor que la gente espera de ti. Recordad, datos, una vez más, 85% de las decisiones no se basan en lógica, se basan en emociones. La tasa de cierre sube hasta un 64% y se multiplica por 3 las conexiones genuinas cuando realmente nos preocupamos. Y yo os doy algunas ideas que no quiero que ahora nos enrodemos con ellas, pero sí quiero que lo veáis. Storytelling, preguntas emocionales, 5 como mínimo. Técnicas de urgencia auténtica, como comentábamos. Y lo más importante, siempre documentar el antes y el después, porque eso va a impactar más a futuros clientes. Recta final, antes de entrar a las preguntas, ¿cómo vamos a aplicar de forma práctica la venta emocional? Recordar siempre que los números son los que mandan. 95% de decisiones van a estar basadas en lo que hagan las personas con lo que sienten. Vas a multiplicar por 2 tu efectividad. Y sobre todo, para mí es muy importante, el 60% de la fidelización se produce precisamente por esas experiencias. ¿Ok? Ya digo que los clientes siempre recurren a las personas que les hacen sentir bien. Luego voy a daros una frase muy interesante sobre este tema, ¿vale? Así que recordar, busquemos siempre escucha activa, emociones no expresadas, identificar necesidades ocultas y adaptar tu comunicación al estilo de la persona. Eso siempre por tu parte. ¿Cuál es tu cliente potencial? El que expresa dudas. Si no hay dudas, no hay negocio.
El que comunica sus deseos, y si no, a los que los comuniquen. El que plantea objeciones. Las objeciones son preguntas de comprador. Y el que busca confirmación, evidentemente, de las cosas que te ha hecho saber antes para si realmente ya has entendido y estás conectado, conectada con lo que la persona te está diciendo. Fundamental, siempre, 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 identificar emociones claves. ¿Cuál es la emoción principal? Seguridad, tranquilidad, estatus, pertenencia, ¿cuál es? Y concéntrate en esa. Concéntrate en esa. Queremos una zona segura. Concéntrate en la que te ha expresado. No, esta zona, no. ¿Qué quieres? Seguridad, busca una zona en la que puedas argumentarle que la seguridad que busca está presente. Evidentemente siempre evoca eso, siempre con frases que tengan que ver con lo que ha dicho y por supuesto las aspiraciones. Todo lo que hacemos es aspiracional. Dame un segundito. ¿Cuánto vamos a generar siempre? Sensaciones de aspiración. ¿A qué aspira la persona? Enfatiza y sobre todo enfatiza cuáles son los espacios en los que la persona va a conseguir que esa aspiración se cumpla. Por ejemplo, si una persona, en este caso, tiene niños pequeños y de una forma u otra sabes que le gusta cocinar, habla de la cocina. Cocina equipada con electrodomésticos de última generación. Habla de donde van a poder enseñar a los niños a cocinar. El beneficio emocional no es los electrodomésticos, es donde van a poder comer con amigos, con familiares, donde van a enseñar a sus hijos a hacer ciertos platos, en el caso de Valencia, paellas, y eso va a generar en la persona que ese lugar facilita esa aspiración que nos ha comunicado de forma directa o indirecta. ¿Okay? Así que, básicamente, como comentábamos, narración de historias, preguntas proyectivas, cómo te imaginas usando este patio, que se proyecten, y luego utilizar mucho la inteligencia emocional, que eso es importante para que lo tengamos claro. ¿Cómo hacemos que la persona esté entusiasmada en todo momento? La palabra entusiasmo es etimológicamente la palabra que viene de enteos, Dios dentro de ti. Haz que estés siempre con esa emoción de seguir visualizando alternativas y posibilidades que la casa pueda tener. ¿Acordaos lo que os decía de esa venta que se produjo cuando la persona llegó a la casa y la mujer dijo qué bonito limonero? Y el agente solo decía, mira, desde la ventana se ve el limonero, desde el baño se ve el limonero. Se enfocó en el limonero, que es lo que la mujer había visto desde el principio y le había enamorado. Lo demás era superficie. ¿Qué? Importante enfoque, como comentamos, siempre fuera de temas técnicos. Ignora señales emocionales, es un gran error. Y por supuesto, demasiada presión. A la gente no le gusta que le presione. Así que si quieres evitar errores, nunca hables de forma técnica exclusivamente. Si te das cuenta que la persona tiene prisa, está en unas condiciones que no son las correctas, toma decisiones y, por supuesto, no metas presión. A nadie nos gusta la presión. Queremos fluir. Y como siempre os digo, al final, datos, 30% de los cierres, 30-35%, siempre tienen que ver con esa parte en la que nos sentimos cómodos o cómodas. ¿Okay? Y por tanto, lo que decimos, ¿cuál es el elemento diferenciador? Para llamar a la acción, siempre entender que somos uno más, no somos nadie. ¿Okay? Buscar siempre ese elemento que nos diferencia. Tu forma de ser, tu forma de actuar, tu cercanía, tu disponibilidad. Yo siempre digo que una de las cosas que hace que la gente triunfe es su disponibilidad. Y por supuesto, practica constantemente. No te preocupes en equivocarte. Pero es mejor equivocarse a hacer, ¿no?, que equivocándose por no hacer. Así que siempre practica de nuevo. Y cuando termines, haz una especie de chequeo. He escuchado lo suficiente, he preguntado lo suficiente, he conectado lo suficiente, he conectado con los dos, solo con la mujer, solo con el hombre, con ninguno. Sé constante en la práctica. Solo la práctica hace maestros. Y por supuesto, ¿cuándo es el primer día del resto de tu nueva vida? Evidentemente, hoy puede ser ese día. Como hemos comentado, primeros pasos después del cierre son básicamente la preparación. Recordad, el 90% del éxito es la preparación. Prepara las preguntas en base al perfil de la persona. No improvises. Prepara hasta la improvisación, se ensaya. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es el placer o el confort? ¿Cuál es la energía que puedo ahorrar? Tiempo, dinero, desplazamientos, esfuerzo. Evidentemente busca 3 técnicas de las que estamos viendo para aplicar a partir de ahora. Y ves dominándolas. Y cuando las domines, coge 3 más. Y llega un momento que seas un experto o experta en venta emocional y en neuroventas. Y por supuesto, objetivos claros. Cada vez que te veas con una persona, tiene que haber un objetivo. Cerrar una siguiente cita, cerrar una venta, hacer una reserva. ¿Cuál es el objetivo? Prepara un checklist de cuáles son los argumentos,
qué técnica voy a utilizar y cuál es el objetivo de esa cita. No siempre tiene que ser la venta, puede ser cerrar una siguiente cita. Pero sí, cada cita tiene que tener un objetivo que es un cierre. Si no hay un cierre, no hay resultados. ¿Cómo lo conseguimos? Recordar, tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Escucha activa, contacto visual y tomar notas. Toma notas, porque es mejor un lápiz pequeño que una memoria grande. Decía Confucio, es más fuerte la más endeble de las tintas que la más fuerte de las memorias. Apunta las cosas. Importante también, como comentamos, no seas igual de empático con todo el mundo. Sé empático de forma personalizada. Si habla rápido, habla rápido. Si habla despacio, habla despacio. Si dice tacos, di tacos. Si habla con educación, habla con educación. Eres un profesional. La adaptación es la única manera de que nos acepten. Y por último, el cierre debe ser algo estructurado. No debe ser a ver qué pasa. Debe haber una estructuración. Y para eso, lo hablamos el otro día, hacemos lo que se llaman los microacuerdos. Si consigo que dejen los muebles, ¿te quedarías en la casa? Sí. Si consigo que nos den un mes más antes de que puedas incorporarte para que puedas ir trayendo tus muebles, ¿te quedarías en la casa? Sí. Si consigo que nos hagan un descuento en sí, 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 sí. Muchos sí te llevan un sí final. Por eso, estructura el cierre. No improvises el cierre. Así que, ahora sí, recta final, como comentábamos, 3 técnicas para implementar a partir de mañana. Ejemplos prácticos, por supuesto, siempre cierros directos, como hemos comentado, lenguaje positivo, y documenta tus resultados. Lleva un control de tus resultados. Mira realmente lo que estás haciendo y cómo está convirtiéndose en resultados reales. Porque si no controlas lo que haces, no lo puedes medir. Y lo que no mides no puede crecer, no puede evolucionar. ¿Cuál es tu ratio de conversión? 10-1. Tu objetivo es ser 9-1, 8-1, 7-1. A que sea 1-1, pero comprueba tu ratio de conversión. Comprueba tus plazos de cierre. Comprueba hasta qué punto tus argumentos están funcionando o no están funcionando. Y luego, ponlo en piloto automático. Importante el aprendizaje. Por eso todos los miércoles, lo he dicho al principio, os invitamos a formaciones. Luego veréis la que tenemos la semana que viene, que es muy chula. Y reconozco que no soy un gran experto en lo que voy a hablar, pero me lo he preparado muy bien. Así que no dejes de aprender. Practica, practica, practica y aprende constantemente. Evidentemente, cuando uno aprende y practica lo aprendido, su posibilidad de éxito se multiplica. Lo decíamos antes de empezar, la gente ve los resultados, pero no ve el trabajo. Vemos a Carlos Alcaraz, que con la edad que tiene ya es un mega crack, además de millonario, pero nos damos cuenta que lleva desde los 4 años dándole a la raqueta, mientras sus amigos estaban jugando al fútbol, yéndose a tomar copas o en el Burger King. ¿Okay? Por tanto, es importante. Tu posibilidad de éxito se multiplica cuando mejoras tu aprendizaje. Y por tanto, vas a mejorar siempre las experiencias memorables. Quiero que los clientes que estén conmigo terminen diciendo wow, nunca había visto nada parecido. Ese es el objetivo. Deja un legado, que te recuerden una persona que impacta en las vidas de las personas. Hay muchos vendedores exitosos y todos tienen la misma característica. Hacen que la gente viva experiencias memorables. Últimos datos que os doy, pero creo que son importantes. Según un estudio de Zendek, dice que los vendedores que implementan técnicas específicas de cierre mejoran un 64% las ventas. Cuando tienes expectativas personalizadas, mejoras un 62% la experiencia y multiplicas por 3.5 la fidelidad. Así que, para medir el proceso, porque hemos dicho que medir es la clave, evalúa la satisfacción del cliente cuando termines. Hazle un cuestionario, no tengas miedo, que te valoren del 1 al 10 en atención, en rapidez, que te valoren. No importa, y si hace falta que sea anónimo, pero es importante que pases un test de satisfacción. Te va a dar la posibilidad de ver puntos débiles, puntos fuertes, oportunidades y amenazas. Solicita feedback directo. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Aparte del test de satisfacción, pregunta, nada más terminar. ¿Te ha gustado el proceso? ¿Te has sentido cómodo o cómoda? ¿Te ha parecido sencillo? ¿Nos recomendarías? Pregunta, hazlo. Porque ese feedback directo en el momento, evidentemente, va a generar de forma instantánea ciertas ideas para corregir y mejorar. Y no te sirve todo muy bien, seguro que todo muy bien, pero ¿qué podríamos mejorar? ¿En qué podríamos darte una mejor sensación para el futuro? Pregúntalo, no tengas miedo de preguntar. Y por tanto, que esa información sea pública, compártela con el equipo, con la gente, si la tienes, haz que sean
capaces de entender que lo que tú haces y funciona, lo compartes, pero lo que haces y no funciona, también lo compartes para que ellos no lo hagan. Eso es liderazgo. El liderazgo es lo contrario a el victimismo. He hecho algo mal, no pasa nada, pero quiero cambiarlo porque puedo hacerlo al saberlo. No puedo cambiar lo que no sé. Si no soy una persona empática, quiero saberlo para mejorarlo. Si no sonrío suficiente, quiero saberlo para mejorarlo. No puedo corregir lo que no sé. Y esta es la frase que os he prometido al principio, y es: las personas olvidan lo que dijiste, pero no lo que les hiciste sentir. Haz que la gente sienta, que la gente sienta, que la gente vea que estás preocupado genuinamente por su vida, por sus experiencias, por su economía, por sus inversiones. La gente no recuerda lo que dijiste, ni incluso lo que hiciste, recuerda cómo le hiciste sentir. Por eso siempre digo, cuando una persona, normalmente tu pareja, se enfada contigo y le dices: ¿qué te pasa? ¿Te ha molestado lo que te he dicho? Y te dice: no es lo que has dicho, es cómo lo has dicho. Y cuando dicen cómo lo has dicho, es cómo lo has hecho sentir. Lo que le has hecho sentir es lo que le impacta, no lo que has dicho, sino cómo se ha sentido. ¿Okay? Así que, como reflexión final, recordar, importante, el éxito en las ventas emocionales va mucho más allá de cerrar un trato. Se trata de establecer conexiones emocionales auténticas que perduren en el tiempo y que generen relaciones comerciales duraderas. La actitud y la empatía demuestran, evidentemente, ser factores decisivos y que dejan una huella positiva y memorable en cada interacción profesional. Recordar tu capacidad para conectar emocionalmente con tus clientes, siempre, sin excepción, será tu ventaja competitiva más poderosa, sobre todo en un mercado cada vez más atomizado. Hasta aquí la formación de hoy. Abrimos preguntas. Gracias. La pregunta es: ¿estáis listos para el próximo desafío? Espero que sí. Quiero, antes que nada, dar las gracias como siempre a los patrocinadores: CRN, tu solución hipotecaria, la mejor plataforma para conseguir hipotecas; Mentorix, donde están los mejores coaches y mentores del mundo. Buscarlos, veréis que hay gente realmente buena. Garantía Ya es la que nos ayuda para dejar una buena experiencia a nuestros clientes de alquiler, con seguros de impago. HH Capital, que ha democratizado la inversión inmobiliaria, desde 1.000 euros puede ser de inversor inmobiliario. Y UXE, que es el mejor CRM con inteligencia artificial que existe en este momento en el mercado. Y antes de abrir el turno de preguntas, os anuncio que el próximo miércoles hablaremos de fotografía inmobiliaria y home staging digital. ¿Ok? Ahí tenéis el QR, pues si alguien ya quiere registrarse, si no lo veis en redes sociales. Pero hablaremos de fotografía inmobiliaria, para que podáis sacarle partido a la fotografía. Y por otro lado, también este nuevo modelo que hay de home staging digital, que permite que, sin mover un solo mueble, consigamos que las personas puedan ver cómo puede quedar esa casa, que la previsualicen de forma rápida, sencilla y con una tecnología que es hiper fácil de usar. Así que recordar que nos vemos la semana que viene de nuevo, y a la gente que os invitamos lo hacemos evidentemente con la mejor intención. Si alguno que se le invite no quiere ser invitado, simplemente que diga a la persona que le manda la invitación: no me invites más, y se le saca de la base de datos. No invitamos a las personas de forma selectiva, sino de forma general, porque creemos que todo el mundo se lo merece. Así que no dejéis que nadie os diga lo que tenéis que hacer. Si os interesa a vosotros, vuestros equipos, venid. Si no os interesa, no vengáis. Y si queréis simplemente no recibir más información, pedirlo. Pero cuando alguien no quiere algo, simplemente dice: no, gracias, y con eso es suficiente. Dejo de compartir. Recordar que os mandaremos en un rato a todos la grabación en audio, en vídeo y, por supuesto, el PowerPoint para que lo podáis ver. Ya tenemos unos minutos para preguntas. Si a alguien se le ocurre algo, veo por ahí a Javier Sánchez desde México. Gracias, Javier, por entrar a la formación. Estábamos hablando hace un rato y veo que estás aquí. Así que un honor tenerte en la sala. Gracias a ti, Jorge, como siempre. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengáis? Chicos, chicas, algo que se os ocurra sobre lo que hemos visto. Tenemos claro que la venta emocional es imprescindible, ¿verdad? Que esto no es un negocio de casas. Esto es un negocio de personas que compran casas. Tal cual. Tal cual. Yo escuché una vez que la gente decía: la Coca-Cola se vende sola. Y yo decía: déjala en un almacén, a ver si se vende sola. ¿Qué? La Coca-Cola tiene que hacer publicidad, tiene que patrocinar eventos. ¿Por qué? Porque a pesar de que todo el mundo la conocemos, si no hay alguien que nos la ofrezca, terminamos bebiendo Pepsi, aunque no nos guste tanto como la Coca-Cola.
¿Alguna pregunta, un comentario, alguna aportación? Quería hacer el comentario, Eduardo, de lo último que dijiste, que no se me había ocurrido. Siempre suelo hacer en una visita un feedback de la visita, digamos, frente al sitio, la casa, pero no en el tema personal, ¿sí? Y es buena idea. Creo que la voy a Vas a implementar. incorporar. Es Adelante, bueno. Román. Bueno, Es importante saber. todo lo que has dicho, excelente, pero me he quedado con esto. Hay que preguntar, porque no podemos quedarnos con la duda si lo que hemos dicho realmente ha impactado de forma positiva o negativa. El problema que tienen los agentes inmobiliarios y el vendedor en general es que tiene miedo a la crítica. Tiene miedo a que diga, no me gustó esto. Entonces no preguntamos para no saber, ¿no? Como dicen por ahí, no preguntes lo que no quieras saber. Pero nosotros necesitamos saber. Entonces, cuando yo termino una experiencia, le pregunto, ¿qué tal te ha parecido? Y en ese momento, aunque la persona intente decirme que le ha gustado, si no le ha gustado voy a percibirlo. Y ahí es donde voy a empezar a tirar de la lengua. En ese momento o en el futuro. Pero yo quiero mejorar. Y la mejora solo se consigue sabiendo en qué estás fallando. Cuando lo preguntas y la persona te lo hace saber, puedes cambiar. Decía un cantante muy famoso, no me acuerdo el nombre ahora, decía que cuando todo el mundo te dice que todo va bien, no era actor, era un actor, Gerard Depardieu, decía, cuando todo el mundo dice que todo va bien, algo va mal. O sea, necesitas saber qué cosas mejorar. Todos estamos en mejora constante, sea quien sea. Así que no tengáis miedo de preguntarlo y hacerlo de forma proactiva. No esperéis que os lo digan. Claro, claro. Más dudas que tengáis por ahí, alguna cosa más que podamos aportar en estos minutos que nos quedan. Todo muy interesante, Eduardo. Muchas gracias. ¿Cómo te encuentras, por cierto, Juan Andrés? Bueno, mejorcito. Con mucho incendio y mucha lluvia también, que ha empezado a llover ahora, a ver de bien. Pero bien, vamos tirando. Bueno, cuídate mucho, por favor. Yo creo que en breve estaré ya al 100%. Vamos con todo, cuídate mucho, un abrazo enorme. Gracias de verdad, un placer veros. Recordad que nos vemos la semana que viene hablando de fotografía inmobiliaria y hablaremos de home staging digital. Recordad que todos los miércoles, sin excepción, tenemos una cita. Este mes lo he hecho yo todo porque no quería molestar a otros ponentes, pero normalmente tenemos ponentes. ¿Se escucha algo por ahí? Tenemos ponentes de primer nivel que nos cuentan cosas súper interesantes. Así que yo os recomiendo que estéis atentos. La que os interese, la que no os interese, podéis ver la grabación después, escuchar el podcast o ver el PDF. Pero sepáis que estamos para servir. No estamos aquí para nada más que conocernos, conectar y hacer cosas juntos. Así que gracias a todos y a todas. Un placer enorme. Nos vemos el miércoles que viene. Cuidaos mucho. Un abrazo. Gracias, Eduardo. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Adiós.